Si tú al trabajador ya le estás descontando de su sueldo para la ONP, ¿por qué le haces un descuento doble? O sea, quiero que razonemos entre todos para que me entiendan el espíritu de la norma. O sea, ¿por qué tú le descuentas 2 veces? ¿Por qué? ¿Acaso inclusive eso va a mejorar su pensión? No, no va a mejorar para nada. No va a computarse para nada. Esa doble retención. Por lo tanto, el razonamiento de la 29351 para darle mayor poder adquisitivo al trabajador es que a la gratificación no se le aplique la retención. O sea, cuando el trabajador reciba la gratificación, va a recibir los 1000 soles puros, netos, sin descuento. ¿Ya? Por eso lo estoy explicando para que me entiendan. Entonces, hay una gran diferencia, pues, ¿no? No es lo mismo que me descuenten 130 a que no me descuenten absolutamente nada. Por eso, a manera de aclaración, por eso estoy aclarando. Por eso les decía que no es cierto ya lo que decía la ley, de que la gratificación es el monto igual a un sueldo. No es verdad, porque yo por sueldo en julio, y ahora que vamos a llegar a julio, un trabajador que está con 1000 soles como estamos poniendo, va a recibir por el mes de julio de remuneración 870, pero de gratificación un poquito más. Ok, ya el doctor me dio la respuesta. ¿Me están entendiendo? O sea, no se toca retención de pensión, nada, sea ONP o sea AFP, los 1000 soles tal como están. Pero algo más. ¿Qué dice la 29351? Porque con eso, ¿qué estamos logrando? Darle mayor poder adquisitivo al trabajador, que es la finalidad de la norma, darle mayor poder adquisitivo. Pero algo más. ¿Se acuerdan que les dije que el empleador sobre esos 1000 soles tiene que sacar el 9% y pagarlo a esa luz, ¿sí o no? O sea, el empleador asume un costo laboral. ¿Cuál es el costo laboral que asume el empleador? El costo laboral del empleador es pagar el 9%, ¿no es cierto?, de la remuneración, saque el 9%. En este caso, ¿cuánto sería el 9%? 90 soles. Y tiene que aportarlo a esa luz, ¿no? Pero es un costo del empleador. Eso lo asume el empleador. Pero igual, tiene que pagarlo a esa luz. Entonces vamos con el mismo razonamiento. Pero aquí sí hubo mayor problema porque Salud dio el grito en el cielo. ¿Cuál fue la postura? Un momentito. Ya tú estás aportando de Salud sobre los 1000 soles del sueldo mensual. ¿Por qué le vas a aportar doble sobre el ingreso de la gratificación? ¿Me están entendiendo? Porque habría un doble aporte, ¿no? 90 soles por el sueldo y 90 soles por la gratificación. ¿Me están entendiendo? O sea, habría un doble aporte, ¿no? Un doble aporte. Ya, un doble aporte. Entonces, el razonamiento fue el siguiente. Como se necesita darle poder adquisitivo al trabajador, esos 90 soles que se aportan por gratificación van a ir al trabajador como un bono excepcional. Así dice la 29351. Como un bono excepcional, ¿no? Como un bono extraordinario. Así dice la 29351. Por lo tanto, llegamos a una conclusión interesante. Que bajo la 29351, para darle mayor poder adquisitivo al trabajador, ya no hay descuento o retención por pensión. Y tampoco hay aporte a esa luz. Más bien el aporte a esa luz se le traslada en favor del trabajador. Yendo de manera directa al ejemplo concreto, ¿no? En el resultado final de lo que estamos diciendo. Por lo tanto, en el mes de julio que se nos viene, que ya está ya a la vuelta de la esquina, un trabajador que gana 1000 soles va a recibir por su sueldo de julio 870. ¿Ok? 870. Esos son servidores de la 728. No, por eso estoy hablando, de la 728. Estoy hablando de la 728, bien claro. Bien claro de la 728, no se hagan ilusiones los otros. Estamos hablando de la 728.
Así que de la 276 el CAS tapese los oídos. Solamente estamos hablando de la 728. No, es que también esto es muy interesante. ¿Saben por qué les digo? Porque yo he notado que hay mucho trabajador, veo del ámbito privado, ¿no?, que es tan descuidado que ni siquiera se toma la molestia de ir a buscar que le den el original de su boleta de pago. O lo que es peor, nunca revisa su boleta de pago, no le interesa. Si hay una boleta de pago le pueden poner cualquier cosa y el bolito firma, la recibe, la guarda en el bolsillo y se la pierde, no pasa nada. Entonces muy pocos trabajadores son conscientes. Entonces muchos empleadores que saben que la persona no se interesa por la normatividad, por la ley, de repente ni le aplican esto y el trabajador pues ni sabe, ¿no?, ni se da por enterado. Entonces es bueno saber esto para uno mismo revisarlo en su boleta, por eso también lo explico, para que no quede solamente en que lo voy a explicar yo, sino ustedes que son 728, que sé que los hay, sea público como privado, vayan y ahora este julio hagan ustedes mismos un cálculo, pongan una calculadora, yo sé que no les gustan los números, pero pongan una calculadora y por una cuestión de personal hagan el cálculo a ver si le están aplicando la ley. ¿Ya? Es muy importante. Entonces, este trabajador de la 728, ¿cuánto va a recibir de sueldo? 870. Pero ¿cuánto va a recibir de gratificación? 1090. ¿Ok? ¿Estamos tan entendidos? ¿Por qué 1090? Porque los 1000 no hay retención de pensión. Y a eso se le agrega los 90 soles, ¿no es cierto?, de bono excepcional, de bono extraordinario. Por lo tanto, llegamos como corolario a hacer, pues, y ahora entendemos el por qué les digo que la ley ya no es tan cierta en esa interpretación, porque más se recibe por gratificación, ¿no? Más se recibe propiamente por gratificación. Pero esto que estamos comentando, y se van a acordar del mismo que ahora viene el gran tema, esta norma que se dio en 2008 tenía una característica, era una norma de carácter temporal. Por lo tanto, cuando hablo de una norma temporal, es una norma que va a regir determinado tiempo y después se va a derogar y todo va a volver a lo mismo, ¿no? Porque es una norma de carácter temporal, ¿ya? Les cuento la historia. Esta norma fue ampliada. ¿Hasta cuándo se va a aplicar esta norma? ¿Quién lo recuerda? Muy bien, doctora. Por eso el comentario es mucho más interesante. Porque se aplica solamente hasta diciembre del 2014. Quiere decir que en julio del 2015 voy a volver a los 870. Yo sé que a algunos les va a doler, pero es la verdad, ¿no? Van a volver a su realidad, a los 870. Pero yo les digo algo que es real. En la Comisión de Trabajo, en la Comisión de Economía, ya está la posición en el Congreso de la República, y se los adelanto, una posición férrea, fuerte, del congresista, por ejemplo, Víctor Andrés Belaúd, de varios congresistas, que han tomado la decisión de que esta norma adquiera el carácter de permanente. Ojo, adquiera la norma de carácter de permanente. O sea, en los próximos meses va a haber un gran debate en el Congreso. Claro que la doctora Virginia Bafiu y todo esa luz ha puesto el grito en el cielo. Porque, ¿cuál es el argumento de fondo? Oye, si tú me quitas esa plata, yo no puedo construir hospitales, no puedo aumentarle su sueldo a los técnicos, a los médicos, ¿me están entendiendo? O sea, toman el tema por ahí. Entonces ahí se va a abrir un gran debate. Pero yo les digo con certeza que la posición de la mayoría de congresistas es que la norma se convierte en una norma permanente, ¿ya? Y que ya se convierte en una norma de alcance permanente y ya no de alcance temporal. Pero en estricto, esta norma debe aplicarse hasta diciembre del año 2014, ¿no? O sea, si ya no hubiera opción,
para los de la 728, su último cobro de gratificación con este bono extraordinario y sin retención de pensiones será en diciembre del año 2014. ¿Ya? Es muy importante remarcar eso. ¿Ya? Aquí va todo esto. Vuelvo al ejemplo. Ya les digo, se reúnen 3 servidores públicos. Uno de la 276, uno de la 728 y otro del CAS. Pero estos servidores públicos, ¿no? Estoy hablando del momento, por eso me ubico en el ejemplo, estoy dando el ejemplo cuando el CAS era contrato administrativo, cuando el CAS no tenía derecho a aguinaldo. Entonces, insisto en el ejemplo, el 276 entra al Banco de la Nación y cobra sus 300 soles. El 728 entra al Banco de la Nación y sale pues obligado a invitar el almuerzo, porque es el que sale con más dinero. ¿Y el CAS qué hacía ahí? A ver. Toca palmo nomás. No, bueno, por lo menos hubiera llevado su recibo de agua, de luz, para algo tenía que entrar al banco. Porque el CAS no recibía absolutamente nada. Nada. ¿No? Como dice el doctor, tenía que aplaudir, no le queda más remedio. Por lo menos sabía que no iba a pagar ni siquiera parte del almuerzo. No pagaba absolutamente nada, pues no recibía nada. ¿Me están entendiendo el ejemplo? O sea, el CAS estaba prácticamente, ¿no es cierto?, a un costado, en el olvido total, en el ostracismo, en el aislamiento. Pero este esquema de contrato administrativo cambia con la sentencia que ya hemos comentado en la mañana, ¿no? Con la sentencia del Tribunal Constitucional, que lo transforma en un contrato de carácter laboral, lo laboraliza, lo considera un régimen laboral. ¿Y por qué es importante esto? Porque a partir de este cambio, ¿no?, de este cambio legal, este cambio con esta sentencia, ello va a obligar a que se den 2 leyes, ¿no? Porque entiendan, ya el TC nos dice que el CAS es un contrato laboral, ya no es un contrato administrativo. Por lo tanto, ¿qué es lo que queda? ¿Cuál es el camino que queda pendiente? Queda pendiente dar una legislación que se adecue a la sentencia, ¿no? Que se adecue a los cánones del fallo, que establezca esa laboralidad. Frente a ello, se da la siguiente norma, noten por favor. El Decreto Supremo 065, Decreto Supremo 065, 2011-PCL. Repito, el Decreto Supremo 065-2011-PCL. ¿Ok? Decreto Supremo, insisto, Decreto Supremo 065-2011-PCL. Les cuento la anécdota de esta disposición. Ustedes saben que cuando ya se está porta de las fiestas patrias, y esto es algo que no podemos ocultar, ya la gran mayoría está pensando en dónde se va a ir de viaje. Y esto no escapa a los funcionarios públicos. Entonces muchas veces vemos que llega el peruano, ya ni siquiera se abre la bolsa el peruano, ya está sellado, ya sacramental. A nadie le interesa buscar las leyes el 27 de julio, ¿no? ¿Por qué? Porque al día siguiente es 28, pasado es 29, encima me han premiado con puente, tengo 5 días para irme de viaje, entonces estoy pensando en armar mis maletas, en ir a donde mi familia, y lo que menos estoy pensando es en abrir ese peruano para leer las normas, porque finalmente ni las voy a aplicar en estos días. Entonces el peruano está ahí sellado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo fue publicada esta norma? El 27 de julio. O sea, un día para que nadie la lea. Y otro dato adicional. A ver, pregunta de cultura general.
27 de julio del 2011. A ver. El último día en Palacio de Gobierno del doctor Alan García. Es un punto también importante en la explicación, ¿no? Sin entrar en lo político, no quiero entrar en lo político, porque si entro en lo político yo termino perdiendo, ¿ya? Pero lo importante es ese detalle, ¿no? O sea, primero que es el 27 de julio, que nadie revisa el peruano, y segundo que es el último día del gobierno del doctor Alan García, porque al día siguiente juramentado llanta humana. Estamos ubicándonos en 2011, ¿ok? 2011, recuerda, 2011. Este decreto supremo va a establecer algo importantísimo. O sea, esta norma es importante, muy aparte del contorno que estamos explicando de cómo se dio. ¿Por qué es importante esta norma? Porque a partir de esta norma, el CAS es reconocido como un contrato laboral. Esa es la importancia de esta ley. O sea, ya no es un contrato administrativo, sino en que se convierte en un contrato de trabajo, en un contrato laboral. Y se produce la adecuación con el fallo del Tribunal Constitucional. ¿Están entendiendo ahora la importancia de la ley? O sea, la importancia de la ley es que se está adecuando al fallo del TC. Doctor, una pregunta. Sí. Quiere decir que a los del CAS, como no se abrió el peruano, no le dieron su aguinaldo. No. A ver, vamos por partes. A ver, vamos por partes y cucharadas. No nos adelantemos un poco. Lo que pasa es que yo les cuento la historia despacio para no emocionarnos. Ya tenemos claro que con el 1057 y la 075, que son las dos primeras normas del CAS, el CAS no tiene aguinaldo, ¿correcto? ¿Estamos claros? El CAS no tiene aguinaldo ya. Con esta ley, el CAS tampoco tiene aguinaldo. Ojo, aún no tiene aguinaldo. Ya la pregunta del doctor, todavía no. El aguinaldo recién va a venir con la ley que me falta. ¿Me dejo entender? Todavía no tiene aguinaldo, todavía no. Así que no se emocionen los casos. Todavía no tienen aguinaldo. ¿Ya? O sea, esta norma no le da aguinaldo, pero sí le da otros derechos importantes que quiero aprovechar para comentar. Es una norma que en el fondo, si a mí me preguntaran, muy aparte que se haya dado el 27 de julio en ese escenario, es una norma que tiene muchos aspectos positivos. Personalmente lo digo, con toda hidalguía. Veo muchos aspectos positivos como, por ejemplo, a ver, esta norma, primeramente, ¿cuál es su aspecto más importante? Está laboralizando el CAS. Lo está reconociendo como contrato laboral, ya no solamente por una sentencia, sino por el marco legal, por el marco normativo. Eso creo que es lo más trascendente. Lo está adecuando como contratación laboral, como contratación de trabajo. Eso para mí es lo más importante. Ya no es más contrato administrativo, ahora es un contrato laboral, ahora es un contrato de trabajo. ¿Qué derechos incorpora? Por ejemplo, ya reconoce de manera mucho más clara muchos derechos, por ejemplo, que tiene el trabajador como asegurado, que estaban en duda de repente con la ley anterior. Por ejemplo, los subsidios por enfermedad, el descanso pre y postnatal, ¿no? El descanso por paternidad, porque esas son 4 días, peor es nada, ¿no? Justamente el otro día que estaba viendo información sobre el Mundial de Brasil 2014, aproveché para consultar la legislación brasilera y confirmar lo que ya yo sabía, pero quería confirmar por si acaso, ¿no? En Brasil el descanso por paternidad son 30 días, ¿ya? Igual que en Europa. Pero acá por lo menos tenemos 4, no nos quejemos, ¿no? Por algo se empieza, ¿no? Son 30 días, imagínense. Qué bueno sería, ¿no? Ok, ya, entonces, luego, se ratifican una serie de derechos, ¿ya? Como por ejemplo, el derecho a la huelga, el derecho a la sindicalización, que habían sido recogidos en la sentencia. O sea, varios derechos se laboralizan, ¿no? Como por ejemplo el tema
de ya poder hablar propiamente de vacaciones. Pero aún así, esta norma todavía le falta completar el esquema de derechos completos que merece tener el servidor CAS. Estamos hablando de julio del 2011, gobierno de Alan García. Cuando entra Ollantumala pues entra con todo este cambio. Y en el gobierno de Ollantumala se promulga en abril del 2012, presten atención, en abril del 2012 se promulga la ley 29849. 29849. ¿Ya? 29849. Entonces, recapitulando, a ver, ¿cuántas normas ha tenido el CAS en toda su vida? 4 normas. 2 como contrato administrativo y 2 como contrato laboral. Como contrato administrativo, la 1057 y su reglamento, la 075-2008 PCM. ¿Cuál es la 0? La 1057 y el decreto supremo 075-2008 PCM. Esas son las normas del CAS como contrato administrativo. ¿De qué año son las 2 normas? Del 2008. Del 2008. Y luego, una vez que salió la sentencia, se dieron las siguientes normas. La 065-2011 PCM del año 2011, ¿no? La 065-2011 PCM del año 2011. Y finalmente, ¿cuál ley? La 29849. ¿De qué año? De abril del 2012. Ya esta es la última ley. O sea, son 4 leyes que ustedes tienen de revisar. Pero voy a lo más importante de este último marco legal. A ver, ¿qué estableció esta norma? A ver, presten atención, por favor. ¿Qué estableció esta ley? Tuvo un título que yo me acuerdo, porque todavía estaba en el ministerio, la mayoría se emocionó, los calles iban a celebrar, ya iban a hacer fiesta, de repente iban a pedir que se declare un día, no cierto, no laborable, porque ¿cuál era el título de la norma? Pues vayan a la norma y lean el título. Tenía un título un poquito especial, demasiado rimbombante para mí y engañoso, y el tiempo me ha dado la razón. La norma en su redacción decía Ley de Eliminación Progresiva del CAS. Qué nombre tan interesante, ¿no? Eliminación Progresiva del CAS. Miren, 2012, abril de 2012. Hubiera querido equivocarme, pero fatalmente no ha sido así. Estamos en mayo del 2014. Yo les pregunto con sensatez, ¿se ha eliminado el CAS? No. Yo le diría que el CAS, en vez de eliminarse, se ha incrementado. O sea, el rótulo de esta norma es totalmente ilusorio. El rótulo de esta norma no cuadra con la realidad. Fue un nombre rimbombante, ¿no? Otorgamiento de derechos laborales y eliminación progresiva del CAS. En el fondo, esto no se ha dado, señor. Pero ¿cuál es la importancia de la ley? Porque quiero encontrar su aspecto positivo, a pesar que su nombre sea criticable. Miren, con esta norma, por fin, el CAS va a tener derecho a aguinaldo, ¿correcto? Con esta norma el CAS va a tener derecho a aguinaldo, por fin. Y esta norma establece, pues, que eso se considera en la partida presupuestal, ¿no? Y dar todas las normas con esas y complementarias. Entonces, recién, ¿a partir de qué momento el CAS tiene derecho a aguinaldo? Con la ley 29849, de abril del 2012. Por ello, acá deben haber varios CAS que me van a dar la razón. ¿Cuándo recibieron ustedes como CAS su primer aguinaldo? En julio del 2012. En julio del 2012, recién, por primera vez, el CAS recibió aguinaldo en monto equivalente
al de la 276. O sea, ¿cuánto? 300 soles. ¿Ok? Ahí está la historia completa. Entonces tienen que cuadrar la historia, ¿no? O sea que recibe el primer aguinaldo que ha recibido propiamente el CAS ha sido en julio del 2012. Estamos julio del 2012, ya por la ley que estamos mencionando. Luego, otro aspecto que a mí me parece interesante y que se caía de Maduro. Por fin el CAS va a poder ejercer sus 30 días de vacaciones, que es otro tema también interesante, ¿no? Porque yo recuerdo que era horrible trabajar en la administración pública. Yo sé que no lo dicen algunos, ¿no? Pero ahí entre dientes están murmurando, ¿no? Están masticando su cólera, ¿no? Ilegítima, ¿no? Porque dicen, a ver, yo trabajo igual que mi compañero de la 276 y de la 728, ¿no? Me pongo la camiseta de mi institución pública, me raspo igual, ¿no? Sin embargo, mis dos compañeros se van 30 días de vacaciones. Y yo solamente, ¿cuántos días me voy? 15. O sea, ¿por qué? Eso afecta el clima laboral. ¿Están entendiendo? Será evidente que afectaba el clima laboral, nos guste o no nos guste, porque empiezan a haber las divisiones internas. Y eso es lo que se debe evitar. Entonces, gracias a Dios, por fin, ya el CAS tiene 30 días de vacaciones. Ya, el CAS ahora sí tiene 30 días de vacaciones, ya debidamente mencionado mediante la ley 29849, ya aplicable de manera clara, de manera directa. Voy a pedirles un favor que nunca les he pedido, que puede resultar hasta gracioso. Voy a interrumpir, realmente concentrémonos en la exposición, ¿ya? Más bien disculpa, pero espero que no sea un problema, ya que los años tampoco son claros. A ver, miren. Entonces estamos quedando en que ya el esquema normativo ya se ha adecuado a la laboralización del CAS. O sea, ya luego de contarles toda la historia, ya les va quedando muy claro que ahora no existe ninguna duda de que el CAS es un régimen laboral. Pero vamos a entrar a la parte, como se dice, con una visión crítica, una visión real. A la pregunta, ¿cuál es la situación del CAS en la administración pública a pesar de toda esta laboralización? Yo sigo manteniendo una idea firme. Por más que ha habido buena voluntad de otorgarle derechos laborales al CAS, lo que me sigue preocupando es que el CAS no tiene estabilidad. Esa quizás es la gran diferencia. O sea, si yo comparo la 276 y la 728 y el CAS, lo que marca la distancia del CAS con la 276 y la 728 es su inestabilidad, ¿correcto? La precariedad del CAS, la precariedad de la contratación CAS, que es evidente, y lo vamos a ver por qué. Miren, seamos sinceros, a ver, pues siempre es bueno ver la realidad, ¿no? Porque a veces las leyes pueden decir tantas cosas. Por eso miren cómo le decían. Yo le decía que cuando salió esta norma en abril del 2012, la 29849, muchos decían, por fin se acabó el CAS, por fin vamos a ser servidores estables. Yo no le decía nada por no desilusionarlo, para no ser, no cierto, pájaro malagüero de mala suerte, ¿no? Así que prefería callarme la boca. Pero en el fondo sabía que esto lamentablemente iba a suceder, como les repito. Han pasado 2 años de esta ley de eliminación progresiva del CAS y finalmente el CAS sigue siendo la herramienta o el instrumento o la vía de contratación que más se utiliza en la administración pública. Basta con abrir cualquier página web de cualquier entidad. La gran mayoría de convocatorias son contrato administrativo de servicio, la mayoría de contrataciones son CAS. Pero ¿qué pasa con el CAS? A ver, si vamos a cualquier entidad pública, salvo honrosas excepciones ya muy particulares, ¿no?
Generalmente el que es contratado como CAS, primeramente, algo que no quiero dejar de mencionar y que es una verdad que tampoco podemos ocultar. Ustedes saben que el CAS establece todo un procedimiento, ¿no? Parece una norma inclusive de carrera administrativa pública. ¿Por qué? Porque nos habla de una convocatoria, de una selección, ¿no? Parece hasta ahí una 276, ¿no? Como que hubiera una carrera pública. Se dan todos los pasos. Se dan todos los pasos, correcto, doctor. Pero sin embargo yo quiero decir algo que es real y evidente y que se observa en cualquier repartición pública. Ya la decisión de quién termina triunfando en ese procedimiento está previamente digitada. En muchos casos ya se sabe a priori quién es el ganador, por decirlo menos. Es la verdad. O sea, ya se hace todo eso como una comparsa nomás, no hay que convocar, todo, pero ya sabemos quién va a ganar. Ya es eso, señores, yo no estoy contando un cuento, eso es la verdad. Busquen cualquier gobierno regional, municipalidad, ministerio, eso es cierto, señores. Eso es evidente. Y ese es uno de los temas por los cuales se cuestiona pues al CAS, ¿no? Porque el CAS en su selección, con honrosas excepciones, ¿no? Que también hay excepciones honrosas que no podemos dejar de mencionar, pero lamentablemente en su gran mayoría está pues, ¿no es cierto?, con este manto de duda, ¿no? Con este manto de falta de legitimidad, ¿no? Pero también hay concursos que son transparentes, pero lamentablemente son los menos. Ese es el gran problema del CAS. Entonces, ¿qué sucede? Que esta convocatoria, esta selección ya está mañana. Ese es un gran problema que yo veo en la realidad. Y luego, el otro tema, terrible por cierto, es que vamos a suponer que la persona ha logrado acceder al puesto de manera transparente. Pues es que yo converso con muchas personas, buenos profesionales, que me dicen: doctor Rojas, yo ya me he desanimado de concursar. Porque yo concurso, hago todo mi mayor esfuerzo, pero al interior de la entidad me dicen: ¿para qué concurso? Ya se sabe quién es el ganador. No, entonces me ilusionan falsamente. Es la verdad, señores, es la verdad. Es la pura verdad, por decirlo menos. Esas son cuestiones que hay que superar largamente, para por lo menos estar en un ámbito, pues, de plena igualdad en la competencia. Pero una vez que accedemos al cargo, ahí viene lo interesante, ya. Supongamos que la elección o la selección ha sido transparente, ha sido lo ideal, ¿no es cierto? Una selección transparente. Y he accedido yo al puesto, ¿ok? He accedido al puesto, soy el ganador. Entonces sale en la página web, mi nombre, todos me dicen: ven aquí dentro de 5 días a firmar en recursos humanos tu contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Acércate al local de la repartición. Una vez que firmo mi contrato CAS, empieza mi vía crucis. No sale nada ahorita para ahora. Por eso hablaba. El servidor CAS, señores, navega en la inseguridad, en la inestabilidad. ¿Por qué? Porque, por definición, hay algo que mantienen como definición las 4 leyes que hemos analizado. En las 4 leyes hay un denominador común. La contratación CAS tiene naturaleza temporal. No se vayan a olvidar. La naturaleza del servidor CAS en su contratación es temporal. O sea, un servidor CAS no está contratado a plazo indeterminado, sino está contratado a plazo temporal. La temporalidad es lo que acompaña a la contratación CAS. Y eso ustedes saben que genera inestabilidad, hasta emocional. Peor cuando en la práctica vemos, y eso también es real, las reparticiones públicas contratan al CAS, cada qué tiempo le renuevan el contrato. En la práctica, miren, la gran mayoría lo renueva cada 2 o 3 meses. Cada 3 meses, ¿correcto? Pero también hay otros que lo renuevan mensual. O sea, cada mes lo renuevan. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que termina un mes,
yo tengo que ir a rezarle al santo de mi devoción para que me renueven el contrato. Porque ¿de quién depende la renovación? Por sentido común, de la entidad estatal, ¿sí o no? O sea, si quiere la entidad me renueva, o si quiere el señor Rojas me dice chao, hasta aquí nomás nos vemos, o de repente no nos vemos nunca. ¿Ok? La renovación depende de la entidad estatal, eso que les quede también claro. La renovación o la prórroga depende de la misma entidad estatal. Ellos deciden si continúo o no continúo. Lo que pasa es que yo hablo de precariedad, ¿por qué? Porque son tiempos demasiado cortos. Ustedes comprenderán pues que estar mensualmente con eso es para que alguien que sufre pues, de presión arterial lo pueda mandar al cementerio, ¿no? Porque a cada fin de mes yo estoy a la expectativa si me van a renovar o no me van a renovar, ¿no? Es un albur, ¿no? Es un albur, es como una caja de Pandora. Estos promedios, particularmente pienso, estos promedios de tiempo son demasiado bajos. Yo pienso que es un exceso tener a un servidor, ¿no?, con la espada de Damocles, ¿no?, con la guillotina en el cuello cada mes. Cada 3 meses también me parece un tiempo corto. Yo creo que si la ley establece que el contrato CAS sea temporal y tenga como límite el ejercicio presupuestal, yo pienso que la entidad pública nada le costaría contratar al servidor CAS por ese año presupuestal, dotándole un poco de tranquilidad, y que si ya no quiere, pues el próximo año no le renueva, pero no está sometido a ese tipo, ¿no?, de situación emocional que perjudica al trabajador. Entonces la recomendación es que la renovación o el contrato CAS se haga por el año completo, o sea, lo haga por ejemplo de mayo, por ejemplo, que va a entrar ahorita mayo, hasta el 31 de diciembre del 2014, ¿no?, por todo el ejercicio presupuestal, ¿no?, que es el límite que establece la ley. Me parece que sería lo más correcto y lo más sensato, pero lamentablemente las entidades públicas no piensan así. El problema, doctor, es que la mayoría de los funcionarios, la mayoría, no todos, pero los funcionarios no tienen perfil profesional, son simplemente ahijados o allegados al directorio, no conocen esos artículos. Se presta para chantaje. Bueno, son una serie de factores, ¿no?, que sería la que escapan inclusive al ámbito jurídico, ¿no? Pero en verdad, si nosotros hablamos se supone que el recurso humano, hay personas capacitadas, hay personas que pueden tener un buen perfil, ¿no? Hay personas que se supone que tienen un conocimiento cabal del tema, en gestión del talento humano, en gestión de recursos humanos. Pero esas personas no ocupan los cargos que deben ocupar en la administración pública, porque no es ayayero, qué sé yo, siempre los marginan. Si son de verdad, que son ya. Claro, muy independientemente de todo lo concreto y real, es que esa es la situación. Y yo no veo que haya cambiado y dificulto que cambie. Pero es bueno hacer la crítica, para entonces encontrar el punto, ¿no es cierto?, los talones de Aquiles del CAS. Entonces los talones de Aquiles del CAS, ¿cuáles son? Primero, que es una contratación precaria, que es evidente, tanto en el ingreso como en el momento de la continuidad de la relación. Entonces, el gran problema, insisto, del servidor CAS es el peligro de la no continuidad. En pocas palabras, el servidor CAS no tiene estabilidad laboral, ¿no? El servidor CAS no tiene estabilidad laboral. Y le voy a poner una perla que yo sé que ustedes conocen, para que vean la dureza de esta normatividad. Ya estoy hablando de las últimas, ¿ah? O sea, la 29849. ¿Qué dice la 29849? Aunque les parezca a ustedes increíble lo que voy a decir, pero es la verdad, ¿no? Cuando yo lo leí pensé que me había equivocado. Pero la 29849 dice algo como lo siguiente. En el fondo, la 29849 permite el despido arbitrario, o el despido intempestivo, o el despido injustificado. Miren bien lo que estoy diciendo.
Yo no llego a esto por interpretación. Yo llego a esto porque la misma ley está redactada de esta manera. Vamos a poner el ejemplo concreto. A ver. Supongamos que a mí me renuevan mi contrato CAS de mayo del 2014 hasta diciembre del 2014, ¿no? Me lo renuevan hasta el 31 de diciembre del año 2014. Pero de repente en el mes de junio ingresa una nueva cúpula en la entidad estatal, ¿no? Y de repente, para esta cúpula, yo no soy una persona de su agrado. Entonces dicen, córtenle el contrato al señor Francisco Rojas, ¿no? A pesar que el contrato decía hasta qué fecha, 31 de diciembre. Pero córtenle el contrato, córtenle el contrato. Y todavía ellos dicen, córtenle el contrato porque la ley nos permite cortar ese contrato. Porque ¿qué dice la 29849? Clarísimo. El servidor CAS o al servidor CAS se le puede dejar sin efecto su contrato con antelación a la fecha de su vencimiento. ¿Cuándo vencía el contrato? El 31 de diciembre. ¿Y cuándo me lo están cortando? En el mes de junio. ¿Y cuál es la salida supuestamente de la ley? O sea, ¿cuál es la salida de la ley? Primeramente que la ley está amparando el despido arbitrario, porque me están cortando el contrato, o sea, me están diciendo chao, sin causa justificada, sin que exista una justificación, afectando lo más elemental del derecho causal o del despido justificado. Simplemente la ley le permite al Estado decir, tú trabajas hasta acá nomás y yo no tengo que decirte por qué. Simplemente estoy facultado a despedirte sin justificar. Ojo, esa es la redacción de la ley. ¿Y cuál supuestamente es el beneficio que me otorga la ley frente a esa arbitrariedad? Que la entidad cumpla con reconocerme como máximo hasta 3 meses de contraprestación. ¿Me dejo entender? Ahí vamos al ejemplo. Miren. Si a mí me han cortado el mes de junio el contrato, ¿cuántos meses faltaban para que culmine el contrato? A ver, entre todos. Julio, junio, ¿no? Me cortaron en junio. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. O sea, un promedio de 6 a 7 meses faltaba para que se cumpla el contrato. Sin embargo, ¿qué dice la ley alegremente? La única compensación, o sea, como una suerte de indemnización, así como para que no me digas nada, la única indemnización consiste en ¿qué? En reconocerme como máximo 3 meses de remuneración. ¿Ok? O sea, solamente me van a reconocer 3 mensualidades y nada más. Nada más. Sin derecho a irme al Poder Judicial, sin derecho a cuestionar, o sea, simplemente me pagan 3 remuneraciones, 3 contraprestaciones. Lo más terrible de este dispositivo legal y de esta redacción, como reitero, es que se está amparando el despido arbitrario, el despido injustificado, el despido intempestivo. La ley le está otorgando la potestad a la entidad pública a que corte un contrato sin causa justificada, sin tener mayor argumento legal. Eso es lo criticable de la ley. Entonces, en cualquier momento, yo me voy a mi casa y no pasa absolutamente nada. O sea, nada me garantiza que termine mi contrato, porque en cualquier momento se puede cortar. Y la entidad pública ni siquiera tiene la obligación de decirme por qué está cortándome el contrato. Simplemente me cortó el contrato y se acabó.
Ni siquiera tiene que decirme la razón. Simplemente está facultada a cortarme el contrato. Ya es una situación que habla de la precariedad del contrato CAS. ¿Ok? Y aquí vamos a entrar al tema quizá más interesante para todos. A ver, yo sé que este es más interesante porque sé que me han estado preguntando mucho más. A ver, miren, lo que hay que dejar en claro, y lo voy a precisar con detalle para evitar cualquier duda, es que el servidor CAS es de dos clases. O sea, hay dos clases de servidores CAS. Por favor, eso que quede claro porque es un tema que es muy importante para el análisis. O sea, ¿cuántas clases de trabajadores CAS hay? ¿Cuántas clases de servidores CAS hay? Dos. Voy a explicar bien la historia, ¿ya? A ver, les explico bien. Miren. Cuando sale a la luz la 1057, la norma del CAS, en junio del 2008, ¿qué entidad manejaba todo el tema correspondiente a los recursos humanos en la administración pública? Recuerden que todavía, aún recién, estaba creándose Servir. No existía aún propiamente Servir, porque Servir también cuando se crea, en 2008, Decreto Legislativo 1023, 2008, se crea Servir. Entonces la pregunta legítima es, ¿y antes de Servir, quién manejaba todo este tema? O sea, ¿quién se le encargaba todo este tema de los recursos humanos en la administración pública? ¿Quién tenía el manejo de este tema antes que lo tenga Servir? ¿Quién manejaba todo este tema? ¿Qué entidad? INAP. ¿Cómo? INAP. Ya, pero el INAP usted sabe que sufrió modificaciones, sufrió todo un cambio. Hay una entidad en el Estado que asume concretamente esta labor. ¿Cómo? Ya, la PCM. Pero dentro de la PCM, ¿quién? A ver. Es correcto, la PCM, pero dentro de la PCM, que es un gran monstruo, concretamente, ¿qué entidad asume la responsabilidad de los recursos humanos en la administración pública? Se lo voy a decir para que lo conozcan y lo tengan en cuenta. Esta entidad es la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, así se llamaba, ¿ya? La Secretaría de Gestión Pública de la PCM. La Secretaría de Gestión Pública de la PCM. Entonces la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros, la Secretaría de Gestión Pública es la entidad encargada de llevar a cabo el manejo y el monitoreo de los recursos humanos en la administración pública. Pero cuando el año 2008 entra a tallar Servir, a partir de este año, con la implementación de Servir asume esa responsabilidad. O sea, actualmente, ¿quién maneja todo? Servir. ¿Y Servir de quién depende? Del PCM. Muy bien, entonces. Sigue dependiendo de la PCM, ¿no? Aunque muchos han planteado y muchos creen, por lo que está ubicada ahí la oficina principal. ¿Dónde está la oficina principal de Servir? Está en el edificio del Ministerio de Trabajo, en Lima. Ahí está en el piso 10. No sé si alguno conoce el Ministerio de Trabajo Salaverry en Lima. Si alguno ha ido, en el piso 10 funciona Servir. Pero en verdad Servir sigue adscrito a la PCM, ¿no? Salud. Pero la postura es que Servir pase en algún momento a formar parte del Ministerio de Trabajo. Pero lo concreto es que actualmente sigue siendo un apéndice, sigue siendo un componente, ¿no?, de la Presidencia del Consejo de Ministros. Entonces vamos a retroceder un poco en la historia. Quiere decir que cuando surge la norma del CAS, ¿quién manejaba la administración pública? Los recursos humanos. La Secretaría de Gestión. La Secretaría de Gestión Pública de la PCM.
Entonces, ¿qué hace la Secretaría de Gestión Pública? Frente a tantas preguntas que se plantearon, frente a tantas interrogantes que se llevaron a cabo, la Secretaría de Gestión Pública elabora, y es muy importante lo que voy a decir porque les recomiendo, a pesar que ya la Secretaría de Gestión Pública no tiene competencia, todavía ustedes pueden ingresar al Google, ingresen Secretaría de Gestión Pública, y la Secretaría de Gestión Pública, ¿qué hizo? Frente a las interrogantes, a las inquietudes que se plantearon. Hizo un glosario de preguntas y respuestas, ¿no? Como hacen las entidades, ¿no? Ustedes entran a cualquier entidad y ven que hacen generalmente preguntas y respuestas frecuentes, así lo llaman, ¿no? Preguntas y respuestas preguntas frecuentes, no con su respuesta. Eso hizo la Secretaría de Gestión Pública. Hizo aproximadamente cerca de 70, 80 preguntas frecuentes sobre el CAS. Que todos las consultábamos, ¿por qué? Porque prácticamente era la fuente, ¿no? O sea, si alguien tenía alguna duda, ¿quién tenía que resolver la duda? La Secretaría de Gestión Pública. Entonces la Secretaría de Gestión Pública, al elaborar estas preguntas, ¿qué es lo que estaba haciendo? Nos estaba dando el marco de la salida legal, ¿no? La posición oficial frente a las dudas en la normatividad CAS. Entonces, dentro del engranaje de estas preguntas, hay una pregunta que se plantea en el siguiente sentido: ¿cuántas clases de servidores CAS hay en la administración pública? Se plantea la Secretaría de Gestión, ¿no? En esta suerte de inquietudes. ¿Cuántas clases, dice la Secretaría de Gestión Pública en esta relación, ¿no es cierto?, de glosario de preguntas? Dice: ¿cuántas clases de servidores CAS hay en la administración pública? Y la misma Secretaría de Gestión responde: hay 2 clases de servidores CAS. De manera contundente, dice la Secretaría de Gestión: hay 2 clases de servidores CAS. ¿Cuáles son estas 2 clases de servidores CAS? Y es lo que quiero, por favor, que me entiendan, ¿ya? Y si no me entienden, me levantan la mano, doctor, repítalo, nos quedamos hasta las 10 de la noche, hasta que se vayan entendiendo esta doble clasificación, ¿ya? A ver, presten atención, por favor. Si no, no nos vamos de aquí, los estoy amenazando. Así que entiéndanme, por favor, no se duerman en este momento. Más bien despiértense bien y después que termine de explicar esa parte, si quieren, quédense a dormir. Pero esta parte no, por favor. ¿Ya? A ver. ¿Cuántas clases de servidores CAS hay en la administración pública? No entró el balotaje estas preguntas de la Secretaría de Gestión Pública. Contundentemente, la Secretaría de Gestión Pública dice que hay 2 clases de servidores CAS. 2 clases. ¿Ok? 2 clases. Posición oficial. ¿Ya? La posición oficial. Primero, lo que la Secretaría de Gestión Pública utiliza el término, según ellos, correcto, apropiado. ¿Cómo lo denominan? Los CAS por sustitución, no se olviden. O sea, la primera clasificación estaría dada por lo que la Secretaría de Gestión Pública denomina como el CAS por sustitución. ¿Ya? El CAS por sustitución. Muy sencillo. Sustitución, reemplazo. ¿Cuál sería el CAS por sustitución por lógica? Los SNP. Correcto. Aquel que nació, aquel cuya partida de nacimiento fue el SNP. Aquel que nació como servicio no personal. Ese es el CAS por sustitución. Porque en el fondo, y eso creo que todos ustedes me entienden, por eso yo recuerdo que cuando salió la norma del CAS, se decía, el SNP preguntaba, prácticamente me están obligando a firmar el contrato CAS. No tengo otra opción. Si no lo firmo,
me voy a la calle. ¿Sí o no? Sí. Y en verdad la cosa era así. Porque si él no firmaba el contrato CAS, chao. O sea, era una suerte de firma de contrato impuesta por la ley. O sea, ahí no había posibilidad de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero mantenerme como SNP. ¿Por qué? Porque el SNP estaba desapareciendo. No había otra opción, señores. Así de sencillo. No había otra opción. Sí o sí, tenías que convertirte en CAS, ¿no? Tenías que transformarte en CAS, ¿no? Que es la finalidad del CAS. Entonces, CAS por sustitución, ¿por qué es? Porque es un servidor que está pasando de ser SNP a convertirse en contrato administrativo de servicios. O sea, se está sustituyendo, se está reemplazando su contratación primigenia, su contratación originaria. Creo que todos me han entendido, no hay ningún problema. Ya no se olviden, CAS por sustitución es aquel que nació como servicio no personal. Ya es aquel que nació como servicio no personal. Perfecto. ¿Y cuál sería entonces el otro supuesto? Pero si no da estabilidad laboral y no está sometido a ese contrato laboral. ¿Cómo dice el señor? Ya por sustitución. Ingresa a la nueva norma. Ya. ¿Adquiere estabilidad laboral? No, definitivamente no. O sea, en ambos casos, la pregunta es interesante. En ambos supuestos, lamentablemente, se sigue manteniendo el tema de la precariedad. Eso es lo que he criticado para ambos casos. Pero después vamos a ver en unos instantes a su pregunta en cuanto a que el CAS por sustitución sí tiene una ventaja. Puede lograr la reposición. Usted nombrado a la vez. Por eso, pero voy a ir a eso en su oportunidad. O sea, lo que pasa es que la pregunta del señor va al hecho, por ejemplo, de que si el CAS por sustitución, por ejemplo, tiene estabilidad, o sea, goza de... No, lamentablemente no. Pero sí va a tener derecho, lo voy a explicar en unos instantes, su pregunta, sí va a tener derecho a la reposición. Esa es la ventaja, ¿ya? Pero después lo voy a explicar. Pero igual está sometido a las mismas reglas. O sea, ambos están sometidos a las mismas reglas. No significa, pues, que un CAS por sustitución ya está logrando estabilidad. Eso no es cierto. Ya los dos están en las mismas condiciones. ¿Ok? Los dos están bajo las mismas condiciones en cuanto al tratamiento del contrato. ¿Ya? O sea, en ambos casos, a ambos se les puede decir hasta acá nomás. O en ambos casos se les paga la indemnización. Lo mismo, están sometidos a las mismas reglas. ¿Ya? Pero hay una diferencia que después la voy a mencionar, pero quiero ir primero por partes para no confundir. ¿Quién es el nuevo CAS? Creo que la idea es... Los que ingresan después del 2008. Ya, los que ingresan, los que son contratados a partir de la vigencia de la 1057. El nuevo CAS es aquel que ha sido contratado a partir de la vigencia del decreto legislativo 1057. En pocas palabras, aquel que no tiene antecedentes como SNP, sino es el nuevo, ¿no es cierto?, es el contratado directamente por la normatividad CAS. ¿Ok? Perfecto, ese es el nuevo CAS. Entonces, el resumen, el CAS por sustitución es aquel que antes fue SNP, contrario censo. El nuevo CAS es aquel que ingresa directamente por la nueva normatividad y no tiene antecedentes como SNP, no ha sido SNP con anterioridad. Clarísimo, creo que no hay mayor problema. Ya. Ahora la pregunta del señor, que ha sido una pregunta inteligente. En ambos casos, lamentablemente el contrato es temporal, el contrato es precario, o sea, para ambos casos, ¿ok? Pero hay algo que hay que ver. Miren, la sentencia, por eso quiero que traten de leer la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué dice la sentencia del Tribunal Constitucional? La sentencia del Tribunal Constitucional estableció que el CAS no tenía estabilidad.
Por lo tanto, el CAS no tenía derecho a la reposición. Ojo, eso dice la sentencia del TC, ¿ya? O sea, el CAS para el tribunal no tenía derecho a la reposición. Sin embargo, por eso es muy importante este tema, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la República hizo una labor de interpretación. Por eso verdaderamente a quien se le debe el hecho de que el CAS por sustitución pueda reponerse no es al TC, porque el TC estuvo en desacuerdo, es al Poder Judicial, concretamente a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema. Entonces, insisto, ¿cuál es la posición del TC? La posición del TC en esta sentencia es la siguiente: el CAS, sea por sustitución o sea nuevo CAS, para el TC el CAS no tiene derecho a la reposición. ¿Estamos? O sea, no tiene estabilidad el CAS, sea por sustitución o sea nuevo CAS. El TC habla de manera general, no hace ningún distinto, ¿ya? Entonces, insisto, para el Tribunal Constitucional el CAS, sea por sustitución o sea nuevo CAS, para el TC no había estabilidad, por lo tanto no tenían derecho a la reposición. Cuando este tema va al Poder Judicial, concretamente a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, ¿no? La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema es una casación de la libertad, que es muy importante tener en consideración. Razona de la siguiente manera y aclara el TC. Dice, un momentito, aquí hay que hacer un distingo, porque no es lo mismo un CAS por sustitución que un nuevo CAS. ¿Me están entendiendo? Es el razonamiento de la Corte Suprema. O sea, un poco le enmiendan la plata al TC. Un momentito, señores del TC. Ustedes han dicho que el CAS no tiene derecho a la reposición, que no hay estabilidad. Pero ustedes no se han dado cuenta que hay dos clases de CAS. Ustedes no han entrado en el detalle. Ustedes han emitido su pronunciamiento de manera general y no se han percatado que hay un CAS por sustitución y que hay un nuevo CAS. Entonces, ¿cómo razona la Corte Suprema de manera interesante? Dice, el CAS por sustitución es aquel que fue antes SNP, ¿ok? Entonces debemos de recordar, por los mismos fallos del Tribunal Constitucional, que el servidor público puede laboralizar el tramo como SNP, por el principio de la primacía de la realidad. Que lo explicamos, o sea, yo llevo mis pruebas, supongamos que yo antes de ser CAS he sido 10 años SNP, luego presentar mi prueba y la justicia, el Poder Judicial, me dice, el demandante, el señor Francisco Rojas, ha demostrado plenamente ser un trabajador, porque ha estado subordinado. Por lo tanto, los 10 años que el señor Francisco Rojas trabajó como SNP, lo estamos reconociendo como trabajador, o sea, lo estamos reconociendo como una relación laboral. Por lo tanto, si un tramo se laboraliza, ¿no? Aquí aplicamos ese adagio que dice, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. O sea, lo que creo que me hayan entendido, si ese tramo SNP de estos 10 años del ejemplo, ya yo los he convertido en relación laboral, en relación laboral, por el principio de tracto sucesivo o de continuidad, todo lo que viene a continuación, o sea, todo lo que continúa, también es una relación laboral. ¿Me están entendiendo? Porque ya todo es laboral. Si algo nace como laboral, todo lo demás pasa a ser laboral.
Entonces la Corte Suprema hizo esa precisión. Por lo tanto, si un CAS por sustitución laboraliza todos sus años como trabajador, quiere decir que todos los años como CAS automáticamente que se convierte también en relación laboral. Por lo tanto, está apto para solicitar la reposición, para que se le considere dentro de un régimen laboral. ¿Se están dando cuenta ahora la importancia de eso? Entonces, eso es lo que hace diferente a un CAS por sustitución de un nuevo CAS. Porque lamentablemente el nuevo CAS se asimila a las reglas del CAS. ¿Y cuáles son las reglas de la normatividad CAS? Que este es un régimen especial, que todo aquel que ingresa como CAS se somete a sus reglas. No sé si me dejo entender. O sea, si tú ya has ingresado como CAS, sabes muy bien que las reglas son estas. Y las reglas son que tú no tienes estabilidad. ¿Me dejo entender? O sea, tú no tienes derecho a la reposición, porque tus reglas son unas reglas especiales. En síntesis, en conclusión, verdaderamente quien puede, en stricto sensu, lograr la reposición es el CAS por sustitución. Y quien lamentablemente no puede lograr la reposición es el nuevo CAS, ¿no? Bajo las reglas que estamos mencionando. Pero ¿qué fue lo importante de este fallo de la Corte Suprema? Lograr enmendarle la plana al TC y lograr asumir una posición correcta, ¿no? Por eso es que ya en Lima, yo les comento de Lima, que es lo que más conozco, por ejemplo en Lima ya las salas laborales de la Corte Superior, ya la misma sala de la Corte Superior, están autorizando el retorno de los servidores CAS, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta esta consideración. Yo diría aún más, porque también encontré una pregunta y quiero aprovechar para complementar. Lo que pasa es que ustedes me han entendido fácil, porque yo estoy hablando del servidor CAS, ¿no?, que antes fue SNP. Pero ya los fallos, por si acaso, para el que quiera entender esto con mayor amplitud, los fallos no solamente se refieren al SNP, también se refieren a los locadores, porque ustedes saben que hay también locadores, ¿no? Ustedes saben que en la administración pública hay locadores. Entonces lo importante es que ese locador, ¿no?, logre demostrar la subordinación. Si ese locador logra demostrar la subordinación, créanme que tiene el campo, ¿no es cierto?, habilitado para solicitar la reposición. Además, a la par hay una norma que es la 24041. ¿Qué dice esta ley a la que de repente no le hemos prestado mucha atención y que las entidades públicas parece que no saben que existe porque aquí cometen los mayores hierros? ¿Qué dice la ley 24041 en términos sencillos? Esta norma señala que todo aquel que preste servicio para el Estado, independientemente del tipo de contratación que tenga, si lo hace por más de un año, se entiende que adquiere la calidad de trabajador permanente. Esa norma es importante, ¿eh? Ojo, ojo, o sea, basta que yo tenga más de un año, ¿no?, para lograr la permanencia. No se olviden de esa norma, porque con esa norma también se defienden muchas personas que hacen la reclamación. Entonces, en conclusión, para no dar tantas vueltas, en conclusión, podemos decir lo siguiente: que el servidor CAS por sustitución sí tiene la posibilidad de laboralizar su relación y por lo tanto, si ha sido despedido, lograr su reposición. Lamentablemente, el que está proscrito, el que está impedido, salvo que por ahí salga un pronunciamiento diferente en el camino, Dios mediante, pero hasta ahora, vista la realidad, ¿no?,
el que está limitado en ese derecho es el nuevo CAS, ¿no? Aquel que ha ingresado con la normatividad del CAS. ¿Por qué? Porque, insisto, ya la misma normatividad, la ley 29849, establece claramente que el servidor CAS se sujeta a las reglas de la presente normatividad. Por lo tanto, asume el hecho de que este es un régimen especial y que, por lo tanto, solamente le corresponden ¿qué derechos? Aquellos derechos que están contemplados en esta normatividad. Y, sí, doctor, dígame. No está hablando de la Corte Suprema, que ha hecho el cambio y hizo la división de esta Constitución de los nuevos casos. Sí. Tengo una anotación que cuando se ha promovido la ley de educación progresiva del CAS, ha sido por mandato prácticamente del Tribunal Constitucional. Claro. El Tribunal Constitucional, el mandato que yo daba era que se eliminara el CAS, que estableciera la ley servil. O sea, ese nombre, ese rótulo que usted dice que en la práctica no se da, que es verdad, ese derecho parece que se ha debido dar, es decir, la educación así de paso, pero no se ha practicado. La Corte Suprema estableció un criterio más realista, que si va a permanecer el caso, que se tenía una posibilidad, y fueron los primeros que permitieron la restricción del caso por vía jurisprudencial. Posteriormente ya lo ha hecho el Tribunal Constitucional porque hay una renuencia por parte del Poder Legislativo y Ejecutivo de eliminar así el caso. Entonces, este intento porque muchas veces en las sentencias que ha resuelto el Tribunal Constitucional respecto al caso ha instado constantemente al Congreso a que dicte la norma de ley servil. Y también el mismo párrafo decía que se elimine la ley del caso. Pero eso no ha sucedido. La ley servil se ha dado, y como usted dice, y en la práctica se da que la casa continúa, inclusive se va ampliando. Entonces, se permite la reposición porque se quiere el caso. Entonces, se permite si no reposición. Pero el TC no toma ese criterio, porque para el TC el caso debe ser eliminado. Entonces, son criterios distintos que ha tomado tanto la Corte Suprema como el TC, porque para el TC el caso es ese violatorio de no de la estabilidad laboral, sino del derecho al trabajo. No, está bien, doctor, le agradezco, al contrario. A ver, vamos a ver, miren. Podemos estar en primer doctor y ahí planteamos esta pregunta. Efectivamente, a ver. El doctor ha hecho un análisis interesante en base, porque miren, cuando uno analiza una sentencia, y es verdad, una sentencia responde a un determinado contexto, no a una determinada realidad. Es cierto lo que dice el doctor y lo suscribo. O sea, la ley 29849 de la eliminación progresiva del CAS es una suerte de aplicación, porque finalmente son aplicaciones del fallo del Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional, como bien dice el doctor, y es cierto, parte de la premisa, ¿no?, de que se tiene que eliminar el CAS porque tiene que implementarse la ley del servicio civil. No esa es la premisa. Pero lamentablemente esa premisa termina por ser impracticable. Por eso se generó que la Corte Suprema, en un análisis quizás más realista, no a la realidad, porque es la verdad, estamos analizando la realidad, porque qué bueno hubiera sido que realmente se produzca la eliminación progresiva. Ahí ya no hubiera necesidad, porque la tendencia era esa, la eliminación del CAS y la incorporación de la ley de servicio civil. En eso le doy completamente la razón al doctor. Pero lamentablemente esa no ha sido la realidad. Y frente a eso, al Poder Judicial no le ha quedado más remedio que optar por una situación realista de acceder a la reposición, porque el Poder Judicial ha visto que la eliminación del CAS se ha vuelto una situación inviable en la práctica. Y yo les digo algo peor, ¿no?, si quiero asumir la realidad presente. Por ejemplo, la ley del servicio civil va a tener ya un año de que fue publicada. Julio se publicó.
el 3 de julio del 2003, la 30.057. Salvo que cambien las cosas en un giro de 360 grados. Pero a la luz de la realidad, ¿no? A la luz de la realidad, yo ya estoy observando que va a haber prácticamente una inviabilidad en la aplicación de la ley del servicio civil. Sobre todo como lo sostuve en la mañana, porque la ley del servicio civil va a terminar siendo una ley excepcional, porque la mayoría se está saliendo. Entonces, incluso, ustedes saben muy bien, ¿alguien ha leído el proyecto del reglamento de la ley de servicio civil? ¿Alguien ha tenido acceso? ¿Le ha dado lectura al proyecto del reglamento? Sí, nos han el sábado pasado. Ya, ok. Ese proyecto de reglamento, que debió ser materia de una mayor amplitud en cuanto a los comentarios, a haber un más amplio debate, fue publicada en la página de Servir 20 días y de ahí desapareció. Pero lo concreto y de lo que venimos escuchando es que ha sido objeto de una serie de cuestionamientos. ¿Ok? Entonces, verdaderamente la realidad está lamentablemente superando la intencionalidad de la voluntad política del Estado. O sea, el Estado puede tener la voluntad loable de que desaparezca el CAS y por lo tanto permitir una mayor estabilidad ingresando a la ley de servicio civil. Pero ¿qué pasa si esa ley se mantiene en el limbo? Esa ley no se aplica. Mientras tanto, el servidor CAS sigue trabajando, y ahí coincido con el doctor. Por lo tanto, lo único que ha hecho el Poder Judicial es entender que ellos están asumiendo esta posición de entregarle esta posibilidad de reposición porque están entendiendo que lamentablemente todavía se ve muy lejano el tiempo en que el servidor CAS adquiere estabilidad. ¿Cuándo va a adquirir estabilidad el servidor CAS? Cuando ingresa a la ley de servicio civil. Y lo que es peor, no es que sea yo un pesimista, sino soy realista. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que va a tomar el pase del CAS como servidor civil? O que se convierte el CAS en un servidor civil. Yo he conversado el tema con los expertos. Según los que han elaborado la ley de servicio civil, el pase a servir, o sea, el procedimiento para que todo el sector público pase a la ley de servicio civil, está en un lapso de 6 a 10 años. Siendo optimista, o sea, que funcione todo bien. ¿Por qué? Porque sigo insistiendo en algo que es vital. Todas las normas sobre carrera pública en el Perú tienen para mí un talón de Aquiles, que mientras no se supere va a ser una norma irreal. Claro, tenemos una mejor economía, pero eso no basta, porque aún así con buena economía no tenemos el presupuesto en la cantidad que decíamos, porque si fuera así, con una ley diríamos, el día de mañana todos los CAS pasan a ser servidores del servicio civil. Pero para eso, ¿qué se requiere? Dinero, presupuesto. Entonces ustedes ven bien cómo está diseñada, por eso repito lo que dije de la norma. La norma dice eliminación progresiva, ¿por qué? Porque se entendía que progresivamente se iba a implementar la ley del servicio civil. Entonces esa progresividad que implicaba, como dice el doctor correctamente, que el CAS pasaba a ser servidor civil. Entonces ahí iba a disminuir el CAS, ¿correcto? El CAS iba a disminuir, pero eso no ha sucedido. Como no ha sucedido lo que se dice textualmente, lo que se habla en derecho administrativo, no ha sucedido la migración, ¿no? Como se dice en la carrera administrativa, no ha sucedido la migración del CAS a servidor de la carrera, no digo como servidor civil. Lamentablemente el CAS continúa siendo la forma de contratación mucho más recurrente. Y el gran tema, ¿cuál es? Que la misma ley lo dice, y lo dice la ley de servicio civil. Para incorporarse a la ley de servicio civil
va a ser una incorporación progresiva y no va a ser que se dé de manera homogénea. Le pongo un ejemplo. Supongamos que en un ministerio solamente hay dinero para que un área pase a ser servicio civil, ¿ok? O sea, hay dinero para esta área. Las otras áreas, para las otras áreas no hay dinero. Entonces la convocatoria solamente va a ser para esa área. Ya se imaginará que todos se van a ir como jaurías a esa convocatoria. Entonces el gran problema va a ser que solamente ese grupo va a ser servidor civil, pero el otro grupo va a seguir siendo CAS, va a seguir siendo 276 y va a seguir siendo 728, ¿no? Hasta que finalmente toda la entidad pase completa a hacer servicio civil. Pero reitero, el punto, lamentablemente, el talón de Aquiles de esta norma radica también en el tema presupuestal. Entonces, el paso hacia la ley de servicio civil no es un pase tan automático y tan inmediato. Es todo ¿no es cierto? Es todo un engranaje que va a tomar su tiempo lograr la transformación, lograr la migración a la ley del servicio civil. ¿Ok? Sí. En la exposición anterior, el profesor nos habló de que la ley de servicio civil es vigencia, porque el gobierno ha dictado un decreto supremo donde ha dicho a esta ley, a la vigencia de la ley, existe un decreto supremo donde señala los sueldos de los ministros, de los viceministros y de los secretarios, 30, 28 y encima. Entonces, por ahí ha comenzado, pero de la exposición que hizo... Sí, a ver, claro. No había nada de cierto de todo lo que puso, no quedó nada claro. Entonces el gobierno ha dictado esa norma, pero parece que Ya, a ver, vamos a ir, no es mi tema, pero vamos a verlo de una manera que sea ligera. Primero, a ver, la ley de servicio civil, si ustedes han leído en la 3057, primero, que varios dispositivos de esa norma están vigentes en el sentido de adecuarlos, por ejemplo, a la 276 se tiene que adecuar, ¿no? Por ejemplo, al tema de los niveles, al tema, por ejemplo, de la cuestión sancionatoria, etc. Pero iba a la parte medular. O sea, ¿cuál es la parte medular de la ley de servicio civil? O sea, ¿qué es lo que interesa a la ley de servicio civil? La migración hacia esa ley. ¿Me dejo entender? O sea, el hecho de que ya tengamos personas como servidores civiles. ¿Estamos? Personas como servidores civiles, ¿ok? Personas ya con ese contexto, no bajo ese contexto. Es cierto lo que acaba de decir el señor, pero en verdad, pues, si hablamos del 100% de servidores, ese 100% de transformación de la norma, ¿en qué queda si hablamos pues de ministros, de viceministros o de secretarios generales? O sea, si hablamos de los altos puestos. ¿Eso es verdaderamente una implementación de la ley a ciencia cierta? Porque del 100% yo me atrevería a decir que estamos aplicando solamente el 2 o 3%. ¿Y dónde está el 97% que es la masa fundamental? Porque lo fundamental es que el 276, el 728 y el CAS pasen a ser, ¿no es cierto?, servidores. Sí, o sea, esa es la esencia. Pero aquí hemos comenzado, como se dice, por la cúspide, pero la cúspide es pequeña. Es como una pirámide, ¿no? En una pirámide, en la base, que es lo más ancho, está el grueso de servidores. Y la base de la pirámide es la que hasta aún el día de hoy no se ha materializado. ¿Y qué es el objetivo final de esta ley?
Porque finalmente yo no voy a dictar una ley solamente para beneficiar a la cúpula, ¿no? Que son los cargos de ministros, viceministros, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en el fondo, en la práctica, la ley tiene una aplicación recortada. Y esa aplicación recortada implica, en lo personal, lamentablemente, no una vigencia real de la normatividad, que es la finalidad que se quiere, que es justamente lograr establecer ya a servidores con la categoría de servidores civiles. ¿Correcto? Ya. Vamos a ver. Una pregunta. Sí. Yo tengo un caso, un ejemplo, doctor, sobre el caso de constitución. Ya. Hay un caso en Lima, por ejemplo, un familiar tengo, que ingresó a trabajar en el año 94 y lo despiden o lo votan en el año 2007. 11 años trabajó. ¿Cómo qué trabajó? Como servicio no personal. Mal asesorado, bueno, le pidieron su indemnización, su pago. A la fecha le han pagado solamente 5 años. Él ha trabajado 11 años como SNP, pero solamente le han pagado 5 años. ¿Ese servidor tiene derecho a la reposición? Lo que pasa, ¿hasta qué año me dice laboró como SNP? Hasta el 2008. Hasta el 2008. Claro. Y a él lo votan en diciembre del 2007. Ya. A ver, vamos a ver varias cositas. Primero, ¿por qué no reclamó por el íntegro de su relación? La verdad, ¿por qué no reclamó por todo el promedio de tiempo? Mal asesorado parece que estaba. Ya. Aquí estamos un tema discutible, ¿no? Pero a la vez interesante. El tema de la prescripción, ¿ok? Que es todo un tema interesante, ¿eh? Según la legislación laboral privada, a ver, porque es un tema que todavía tiene una duda, hay una duda ahí razonable. A ver, según el régimen laboral privado, ¿cuánto tiempo tiene? Usted me está preguntando reposición, no pago de beneficio, ¿no? Reposición. Ya, A él le han pagado hace un año, le han pagado por 5 años nada más. El año pasado le han pagado por 5 años nada más, pero por los 6 años están pendientes. Ya, a ver. Primeramente vamos a hacer la precisión, a ver. Según la legislación laboral privada, la 27321, el trabajador tiene 4 años para reclamar beneficios sociales. Plazo de prescripción. Es decir, si yo termino mi vínculo laboral, a partir del día siguiente cuento 4 años para reclamar mi beneficio, no CTS, gratificaciones, vacaciones. ¿Ok? Perfecto. Quiere decir, por ejemplo, que si yo he terminado mi relación en el año 2008, o en un caso extensivo, una relación extensiva, se entendería que ya no tendría tiempo, ¿no es cierto? Porque ya estamos en el 2014. Hasta el 2012 hubiera tenido derecho. Claro. Hasta el 2012 habría tenido derecho para reclamar beneficios sociales. Lo que me preocupa es el tema de la reposición. Pero doctor, a él le han pagado el año pasado. Ya, pero a él le han pagado producto de una reclamación que hizo, Claro, pues, en su momento pero oportuno. solamente le han pagado 5 años. Claro, No todo. en su momento oportuno. El tema está de que eso es producto de una reclamación que hizo en su momento oportuno, pero se entendería pues que el plazo se maneja en global para toda la reclamación. No sé si me dejo entender. Ya. O sea, usted tiene el plazo, no es que el plazo lo parta yo por parte, no, es un plazo general. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, supongamos que yo termino mi vínculo laboral y a los 2 años demando CTS y gratificaciones, ¿correcto? A los 2 años. Pero de repente en el camino, a los 3 años o al casi llegar a los 4, me doy cuenta que hay otro beneficio. Todavía lo puedo reclamar porque todavía estoy dentro de los 4 años, ¿me entienden? Pero una vez que ya pasaron los 4 años, ya no puedo hacer ningún tipo de reclamación. ¿Me dejo entender? Ya tiene que estar bajo los 4 años. Por eso es que hay muchos que reclaman, por ejemplo, ¿no? Reclaman dentro del plazo de los 4 años, por ejemplo, reclaman lo que se llaman remuneraciones, ¿no es cierto? Complementarias. ¿Por qué? Porque durante los 4 años se les liquidó tal monto y no era el correcto. Entonces ellos han demandado
30.000 soles cuando que le correspondiera 40.000. Entonces, antes que venzan los 4 años, reclaman los 40.000, pero dentro del plazo, es lo que quiero que me entiendan. Lamentablemente es así, ¿no? Esa es la dureza del plazo. Por eso muchos recuerdan la Constitución del 79. ¿Cuándo era el plazo para reclamar beneficios sociales en la Constitución del 79? ¿Alguno lo recuerda? Lo decía la misma Constitución. ¿Cuánto era el plazo para reclamar beneficios sociales? 15 años. Muy bien, doctor. La Constitución lo decía, la Constitución. 15 años para reclamar beneficios sociales. Pero el tema del despido es más lapidario. Porque en el tema del despido estamos hablando de un plazo de solamente 30 días hábiles, contados a partir de la extinción de la relación, ¿no es cierto? De la extinción de la relación. Inclusive las otras opciones también están muertas por el tiempo. Si yo quiero irme a una acción de amparo, el amparo dentro de cuánto tiempo lo tengo que plantear. El amparo. ¿Cuánto tiempo? 60 días. Si yo me voy a un proceso contencioso administrativo, yo he tenido que agotar en su momento la instancia administrativa. ¿Y cuánto tiempo? ¿Dentro de cuánto tiempo tendría que plantear mi demanda? ¿Cuánto? 3 meses, ¿no es cierto? ¿Me están entendiendo? Entonces, lamentablemente, ese es el tema de los plazos. Tengo que ser sincero, no es como un médico que usted le va a consultar. Doctor, ¿qué tengo? Yo quisiera que me diga que estoy resfriado, pero me va a tener que decir que tengo un cáncer al pulmón. Lamentablemente tengo que ser sincero. Entonces, ese es el tema. Por eso yo a veces escucho, porque me han planteado muchas preguntas, y a veces da cólera, da rabia, que los abogados que ustedes han elegido para los que los patrocinen no hayan utilizado los tiempos como deberían ser, ¿no? Lamentablemente, porque todo tiene su tiempo, lamentablemente, ¿no? Ya lamentablemente todo tiene su plazo. Lamentablemente no hay plazo de caducidad, plazo de prescripción, o sea, lamentablemente hay la legislación lamentablemente cerrada. En su momento oportuno se debió hacer la reclamación basándose en estos plazos, lamentablemente. Voy a hacer un pequeño descanso de 10 minutos, pero yo les pido que no se fuguen todavía. Ya, quédense, porque ya en media hora terminamos, ya se pueden ir a descansar tranquilos, ya, por favor. En este tramo de exposición, ya habiendo avanzado tanto en el tema, y creo que es legítimo porque quedó pendiente de la mañana y tenemos ya prácticamente solamente media hora, vamos a ingresar a algo más interesante que es la estación de las preguntas, ¿ya? Porque me parece muy interesante intercambiar ideas porque veo aportes que realmente me demuestran el interés por el tema. Entonces vamos a empezar a plantear preguntas y a partir de ahí contestar y ver algunos temas que también pueden ser discutibles y opinables. Entonces, hace unos instantes un doctor que me iba a plantear una pregunta interesante que luego me iba a volver a referir. Salud. Ahí, a ver, por favor, presten atención, ¿ah? La inquietud o el aporte que quería dar era respecto a lo que usted comentó hace unos momentos de que la migración a la ley servir de los trabajadores que actualmente son CAS era progresiva. Entonces, de hacer comentarios de que en el transcurso de los días se va a dar un proceso en la Gerencia Regional de Salud en la que los trabajadores CAS, por construcción de los CAS nuevos, van a participar en un concurso público. Lo que yo manifestaba y que le quiero preguntar es, a lo que se va a pasar es a la ley servir, ¿verdad? Ya, la inquietud que tengo es, ¿le va a permitir al trabajador que va a pasar a la ley servir poder emular su futuro? Ya, a ver. Primeramente. Como ya les decía, lo primero, la aplicación de la ley servir, lo que tiene que quedar claro es que es una aplicación de carácter progresivo, ¿ya? Se deduce, depende de la pregunta interesante aquí del doctor. O sea, quedemos en claro que es una implementación progresiva, la progresividad, que está íntimamente vinculada a lo que yo decía, a la capacidad presupuestaria.
Estado, de la entidad. Entonces, en este caso hay que ser claros, de acuerdo al tenor de la ley. En el hipotético caso, que se dé lo que dice el doctor, que puede ser dable, porque de repente ese gobierno regional cuenta con los recursos, etcétera, cuenta con todo para poder hacer el pase, aunque en verdad yo veo ahí un tema que me genera duda, porque ¿cómo poder aplicar esto cuando todavía no está el reglamento? Esa es una duda legítima, ¿no? Porque usted sabe que el reglamento le va a establecer las pautas con mayor precisión. Entonces, ¿cómo lanzarse a la piscina todavía sin tener el agua completa, ¿no? Si me entiende, doctor, es una metáfora. Entonces, la parte que de todas maneras, pero aún así, la pregunta es interesante, porque vamos a suponer en el hipotético caso que sea así. Lo primero que también debe de quedar en claro, y aquí me voy a ir a uno de los principales cuestionamientos de la normatividad de la Ley de Servicio Civil, es que este ingreso o esta convocatoria, y es muy importante lo que dijo el doctor, se tiene que realizar por concurso público abierto. Ojo, es concurso público abierto, no es concurso interno. O sea, interno sería que solamente concursen los CAS que están al interior de la entidad. No, la ley lo dice bien claro. La ley del servicio civil es la convocatoria, vuelvo a repetir con todas sus palabras, concurso público abierto. O sea, cualquiera puede concursar, ¿ok? Cualquiera de los mortales puede concursar sin ningún problema, ¿ya? Perfecto. Entonces, aquí quiero recordar algo que deviene de la pregunta. ¿Cuáles son las 3 observaciones más importantes a la Ley de Servicio Civil? Entre las más importantes, primero, el tema de la excesiva meritocracia, exceso de meritocracia. Segundo, un régimen disciplinario demasiado severo, demasiado draconiano. Tercero, la ausencia del derecho a la negociación colectiva. ¿Ok? Son 3 situaciones criticables. Pero uno de los puntos que levantó serias críticas fue justamente la siguiente. Los servidores CAS que ya están laborando al interior de la entidad pública han solicitado, y eso lo han pedido como un pedido esencial para que entre y se pueda aplicar esta ley sin ningún contratiempo, sin ninguna cortapisa, han exigido que se les otorgue a ellos un porcentaje adicional. Así, voy a hacer una analogía, así como se hace con el trabajador discapacitado. O sea, cuando participa un discapacitado se le otorga un porcentaje en el concurso, ¿no? Igual, el servidor CAS razona de la siguiente manera, depende ¿no es cierto?, con razón. ¿Qué dice? ¿Por qué el que viene de la calle va a tener las mismas reglas que mi persona? Si yo ya estoy acá 1 año, 2 años, o sea, por lo menos deben valorar en algo mi experiencia personal en el puesto de trabajo, me dejo entender. Ese ha sido, por ejemplo, una de las observaciones vitales a la ley 30.057, ¿no? Y uno de los mayores problemas, el hecho de que el servidor CAS, o sea, aquel que ya está al interior de la entidad, reciba un plus, reciba un adicional, que el que concursa de afuera, ¿ok? Ese es para mí el punto fundamental que hasta ahora no se ha superado. Por eso ahí yo veo un contratiempo, porque ahí se van a generar una serie de problemas, ¿no? Por el tema justamente de que esta persona requiere o necesita de repente de un legítimo tratamiento adicional al momento del concurso, porque reitero, el concurso es un concurso, ¿no es cierto?, público, abierto. Entonces ahí veo algunos cuestionamientos, doctor, ¿ya? Ahí podemos ver de repente algunas observaciones, y como le digo, el gran problema para que entre plenamente la norma en su aplicación ya para la migración radica en el tema de que propiamente no hay todavía, de manera concreta, no se ha legitimado
el reglamento de la ley del servicio civil. Y es un tema peligroso, ¿no? Porque el reglamento involucra dar mayores luces a todos los vacíos que están en la ley. Entonces, un poco que significaría tener las reglas claras al momento de acceder al concurso público de, ¿no es cierto?, de esta convocatoria. Ya más o menos lo que yo podría contestar, doctor, de manera general, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Sí, sí, doctora. cuando habla usted de reposición de los CAS que han sido SNP, tengo entendido que hay instituciones públicas donde han firmado, los SNP antiguos han firmado los CAS, actualmente en su contrato laboral. Si hablamos de reposición, hablamos de aquellos que han sido despedidos. Pero ¿qué pueden hacer esos trabajadores? ¿Qué acción podrían interponer ante el Poder Judicial a través de una medida cautelar de repente para efecto de evitar su despido? ¿Qué acción judicial podrían ellos interponer, sabiendo de que van a laboralizar ese tramo de SNP? Ya, muy buena pregunta. Y también me lo hicieron en la mañana y aprovecharé para contestarla. Claro, porque los supuestos son varios, no es uno solo. A ver, primero, presten atención por favor a lo siguiente. A ver. Si yo sigo SNP y ahora paso a ser CAS, el primer escenario natural es que yo espere ser despedido para actuar, ¿ok? Lo normal, ¿no? O sea, lo legítimo es que yo ser despedido. ¿Por qué? Porque generalmente, y esa es una verdad que no podemos dejar de mencionar, si el trabajador está en pleno vínculo con la entidad estatal, por un temor natural, por evitar cualquier tipo de problema o que la relación se resquebraje, generalmente el servidor es muy difícil que plantee una acción en plena relación laboral, ¿no, doctor? O sea, que en plena relación laboral yo realice mi acción, que lo puedo hacer, pero ¿por qué no lo hago? O sea, ¿por qué me restringo? Porque voy a generar un conflicto, no me voy a generar un conflicto con la entidad. ¿Me dejo entender? O sea, seamos realistas. Pero eso no niega lo que dice la doctora y es correcto. Si yo quiero, lo único que tendría que hacer es laboralizar mi periodo como SNP, igual que como si hubiera sido despedido, en pleno vínculo, planteo mi demanda, laboralizo y en ese sentido todo se convierte en laboral. Entonces lo único que cambiaría sería el hecho de que mi pase a un régimen laboral no se va a producir porque he sido despedido, simplemente se va a producir en plena relación laboral. ¿Me dejo entender? O sea, el efecto no se va a perder, porque finalmente el efecto natural es ese. El efecto natural es la laboralización. O sea, la laboralización, en pocas palabras, la laboralización se puede dar en virtud de una demanda producto de un despido o en virtud de una demanda producto de una relación laboral vigente en donde simplemente estoy pidiendo lo mismo, la adecuación de mi vínculo laboral, porque en ambos casos va a producir una adecuación, sea como despedido o sea en plena vigencia de mi relación laboral. Lo que pasa es que estadísticamente, vista la realidad, la mayor cantidad de servidores prefieren esperar que se produzca la ruptura del vínculo laboral para accionar. Pero el supuesto que usted me menciona es correcto, o sea, nadie me quita el derecho a que si yo estoy trabajando como CAS, plantee mi acción, la laboralice y como consecuencia de ello, ¿qué pida simplemente la migración al régimen laboral que me correspondería de acuerdo a la entidad en la cual estoy trabajando. Esa sería la respuesta a su inquietud. Solamente para añadir, doctor, de que trabajadores de la 728 que también han estado a plazo fijo en instituciones como el Poder Judicial han interpuesto sus demandas y todas están saliendo amparadas, ¿no? Porque se ha desnaturalizado su contrato. Estamos hablando también de una desnaturalización de un contrato de ese tramo de los SNP.
En el fondo es una desnaturalización y pueden interponer una medida de no innovar, porque también les están amparando. Claro, no hay ningún problema. Ahora, lo que pasa es que en el tema de la 728, la 728 siempre esa terminología, ¿no? Recordemos que la 728 en el artículo 77 desarrolla todos los supuestos de desnaturalización. Lo que pasa es que el término de naturalización más lo empleamos en la 728 porque ese término está expresado en la 728, en cambio en la normativa del CAS no. Por eso más se emplea ahí porque es un nombre ya anclado en la norma, ¿no? La denaturalización del artículo 77, en donde, como usted bien dice, es cuando, y esto se da muchas veces en el Poder Judicial, dicho sea de paso, ¿no? Que muchos servidores que están con contratos de suplencia, de emergencia, que son los que más se utilizan en el Poder Judicial, ¿no? Contratos temporales, suplencia, emergencia, de acuerdo a la realidad, por lo menos en Lima, que yo veo. Entonces las personas están como suplente, como emergencia, más de 5 años. Entonces automáticamente se han desnaturalizado estos contratos y han pasado a ser servidores a plazo indeterminado, ¿no? Bajo el rótulo de la desnaturalización. Pero en el fondo, cuando hablamos de que queremos pasar de un contrato no laboral a un contrato laboral, o queremos convertir algo en laboral, en el fondo estamos hablando del supuesto de desnaturalización. Aunque miren, hay el doctor Hugo Huerta, que es un juez de Lima muy conocido, tiene un artículo, y en ese artículo él es meticuloso con la terminología. Y me permito decirlo, ya que la doctora me planteó la pregunta. Miren, según el doctor Hugo Huerta, que hace un análisis interesante en este artículo, la desnaturalización en puridad solamente se da cuando un trabajador con contrato temporal pasa un contrato indeterminado. O sea, si analizamos el término así en la ley en puridad, desnaturalización significa que cuando yo supero el plazo de un contrato temporal, me voy a pasar a un contrato a plazo indeterminado. Eso es técnicamente desnaturalización. Por lo tanto, él considera que no hay desnaturalización, o sea, no es desnaturalización, sino en todo caso cualquier otro término se puede emplear cuando un trabajador pasa de un contrato no laboral a un contrato laboral. Por eso le digo que todo es opinable. Entonces, para el doctor Hugo Huerta, ahí se da otra figura, pero no propiamente la desnaturalización del contrato. Porque técnicamente desnaturalización, vuelvo a insistir, ¿cuándo se da técnicamente desnaturalización? Técnicamente se da desnaturalización cuando pasamos de un contrato temporal a un contrato indeterminado. Eso solamente es desnaturalización. Lo otro podemos tildarlo de cualquier otra terminología, pero propiamente no hay desnaturalización. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, señores? Bueno, ya. Yo les agradezco bastante por su atención y voy a tratar de venir, como el doctor me ha invitado, por supuesto que no para soplarles el día de la evaluación. Gracias, señor. Gracias.